de regreso en TV Perú Noticias y damos paso inmediatamente a nuestro bloque médico con el doctor Juan Carlos Nieur. El tema de hoy, las adicciones. ¿De qué forma podemos tratar este problema? ¿Qué tal, Alex? Buen día para ti también. Realmente sí, ¿no? Y es algo que está en todo grupo etario. Ahora que estamos con el tema del Día del Niño, feliz Día del Niño a todos los niños peruanos que están en este país. Pero también se ven adicciones en niños, que también puede ser preocupante, ¿no? ¿Qué tipo de adicciones podemos ver en niños? Yo creo Se que me ocurre el azúcar. una de las primeras debe ser la televisión, otra debe ser los videojuegos, otra debe ser los WhatsApp, los chats, las redes sociales y todo el peligro que puede involucrar en ellos, ¿no? La necesidad que ellos tienen para estar involucrados en esos juegos, ¿no? ¿Y cómo sabemos si un niño está al punto de llegar a generar una adicción, por ejemplo, a los juegos? Realmente esa es una de las tantas preguntas que le queremos hacer a nuestro invitado, debido a que las consecuencias que va a tener en el futuro es un niño con adicciones. Bueno, adelante, doctor, con el bloque. Ok, gracias, Ale. Y ustedes que están en casa, muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud. Hoy día vamos a hablar de las adicciones. Siempre pensamos que es un tema exclusivamente de adultos. No, es un tema también de niños. No va a abarcar el tema de edad, no va a abarcar el tema de género, de sexo. Pero sin embargo, lo bueno de todo esto es que hay tratamientos, hay opciones para poder tratarlo, para poder disminuir o al menos poder manejarlo. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Michael Cabar. Él es médico psiquiatra. Muchas gracias, Michael, por estar acá. Las adicciones, y era una de las cosas que comentábamos antes, ¿ha aumentado el número de adicciones o se hacen mayor diagnóstico a las adicciones o la modernidad trae otras adicciones? Yo creo que todos los anteriores, ¿no? Definitivamente hay una prevalencia mayor en personas más jóvenes. La globalización creo que ha contribuido a esto. Definitivamente se ha identificado a nivel mundial que está tomando niveles epidémicos, ¿no? El tema de las adicciones en poblaciones cada vez más jóvenes, ¿no? Hablábamos justo con Ale en el tema de niños, que es algo que preocupa, ¿no? Y muchas personas piensan que no, las adicciones solamente va a ser en alguien adulto, de repente alguien que comienza con el cigarrillo, con el tema de la droga, con el tema del alcohol o con el tema del juego, por último, ¿no? Pero hay juegos en niños que también pueden ser adictivos. Así es, cuando se habla de las adicciones no necesariamente se habla de sustancias tóxicas, sustancias ilegales o bueno, muchas veces prescritas por los doctores, las cuales son abusadas por muchas personas. Pero son conductas adictivas, la definición incluye conductas adictivas que podría, como bien mencionaste, incluir cosas como videojuegos, ¿no? Hay factores genéticos, hay factores neurobiológicos y factores ambientales que contribuyen a que una persona exactamente que pierda el control, ¿no? Porque básicamente esa es la definición de adicción, la pérdida del control frente al uso de alguna sustancia o alguna conducta. Ahora que es muy común el uso de los celulares, el uso de estar ahí whatsappeando, etcétera. Ok, ¿cuándo yo voy a establecer el riesgo o cuando yo veo a un adolescente, un niño, que eso ya está casi o totalmente dependiente de ello, ¿no? Porque ahora ocurre mucho y es un comentario muy común. Si no me olvidé el celular en mi casa, siento que me falta algo, siento que estoy incompleto, siento que me van a llamar, voy a tener llamadas importantes y vivo con esa angustia todo el día hasta regresar a casa. ¿Cuándo se establece esa diferencia en decir, ok, esta dependencia es totalmente adictiva? Claro. En psiquiatría, bueno, definimos digamos, lo consideramos patología cuando la conducta interfiere con el funcionamiento normal de las personas, con el funcionamiento, digamos, considerado por la sociedad como apropiado. Por ejemplo, si el uso de la tecnología interfiere con las interacciones sociales normales, digamos, con la sociabilidad del niño, del adolescente, con su familia, con sus amigos, y prefiere enfocarse en los juegos, ya estamos hablando de un problema. Si prefiere enfocarse en el WhatsApp o prefiere enfocarse en Facebook y dedica una proporción de su tiempo, que es excesiva en relación a otras actividades en las que debería estar involucrado el niño, el adolescente, ya lo consideramos que está tomando un cariz patológico, ¿no? Algo que puede ser tan banal como el hecho de comer ciertas, no sé, entre comillas, un helado, una hamburguesa, o el ir de compras, ¿también generan adicciones que tienen que ser tratadas, que tienen que llegar a ti y tratarlas? Bueno, sí, las compras, por ejemplo, ¿no? Lo que los que se llaman compradores compulsivos. Claro.
otra vez, hay factores genéticos, neurobiológicos y ambientales que contribuyen a que una persona, al involucrarse en este tipo de conductas, tiene como una reacción, el organismo tiene mecanismos de recompensa. Hay neurotransmisores, hay químicos que actúan a nivel cerebral que contribuyen a tener un factor de reforzamiento de esas conductas, ¿me entiendes? De tal manera que en muchos casos hay un nivel de adrenalina, digamos, ¿no? Que una satisfacción. Ese alivio Sí, muchas veces para aliviar el estrés, muchas veces es simplemente la adrenalina que es desencadenada por ciertas conductas que tienen un factor reforzador, ¿no? Lo cual hace que ¿qué establece la por conducta. decir? Me gusta el helado, como helados, me encanta comer los helados, pero ¿qué establece, qué ocurre en mi organismo para que la gente sepa en su casa en el decir, ok, hoy me propongo un helado, lo voy a comer, pero ya la diferencia con hoy ya tengo la necesidad de comer un helado y vuelvo a necesitar comer un helado? ¿Qué pasa en nuestro organismo para tener esa necesidad y crear esa dependencia? Hay centros, de recompensa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, el helado, aparte de ser una experiencia agradable para la persona, hay personas, como digo, que tienen ciertas rasgos adictivos, entonces tienden a repetir la conducta de una manera descontrolada, porque existen esos mecanismos de recompensa que hacen que predisponen a que la persona repita la conducta, en este caso el consumo de helado, ¿no? Los trastornos alimenticios tienen ciertas particularidades, ¿no? Porque muchos son comedores ansiosos. Exacto, ¿no? Entonces, una manera, de automedicar la ansiedad. Y un tema de trastorno alimentario y todo eso. Exactamente. Sino que te decía, Michael, los ejemplos con un helado, con una hamburguesa, con el WhatsApp, etcétera. Porque cuando hablamos de adicciones, la gran mayoría piensa que es exclusividad del cigarro, de la droga, del alcohol, del juego, ¿no? Que de repente son los 4 que van a poder tener de repente consecuencias mayores. Pero existen otros tipos de adicciones en nuestro día a día. Así es. Tratamiento, eso también viene en la otra parte, ¿no? Porque muchas veces dicen, ok, solamente que vayan a unos talleres, que conversen para tratar de manejar, pero existen tratamientos en la actualidad para poder manejar esas adicciones. Son cosas que podemos al menos tener opciones. Sí, claro. Para las adicciones químicas, bueno, el tratamiento de las adicciones en general tiene que ser multimodal. Cuando digo multimodal me refiero a intervenciones a diferentes niveles, ¿no? Pueden ser farmacológicas, pueden ser tipo psicoterapéuticas, pueden ser ocupacionales y pueden ser la estimulación magnética transcranial, por ejemplo, que es una de las cosas de las que voy a hablar hoy día. Sí. ¿No? El tratamiento más exitoso involucra intervenciones a diferentes niveles, ¿no? No una pastillita no va a solucionar el problema, porque ni ningún método químico, va a solucionar el problema de la adicción. Es una parte del tratamiento porque es un trastorno neuropsiquiátrico, como muchos lo definirían, un trastorno biopsicosocio-espiritual. Entonces necesitas intervenciones a todos esos niveles, ¿no? A nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social y en muchos casos a nivel espiritual. Entonces la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es una de las terapias que se utilizan en casos de adicciones y también terapias específicamente dirigidas a conductas adictivas, ¿no? Los programas de rehabilitación incluyen los 12 pasos, el modelo de Alcohólicos Anónimos, pero también hay otras intervenciones que involucran la rehabilitación de la persona adicta, que en muchos casos se trata de ayudar a la persona que aprenda a controlar. Lo importante es que sepan que, así como existe esa estimulación magnética, es importante que vaya con todo, es todo un paquete. Es un paquete, no pensar que solamente la pastilla es lo único que me va a ayudar, sí, no incluyendo ahí a la familia, obviamente. Exactamente, no hay una sola intervención que sea la panacea. Y la familia es crucial, el soporte familiar, ya sea un niño, adolescente o adulto, es crucial para que el tratamiento final sea exitoso a largo plazo, ¿no? Claro. Porque en muchos casos se puede lograr una rehabilitación entre comillas a corto plazo, o sea, reducción o eliminación del consumo o de la conducta. Sin embargo, se trata de desarrollar una estrategia de prevención de recaídas, ¿no? Que en muchos casos... es importante, ¿no? O sea, recibes el tratamiento, pero es un tema de que uno siempre tiene que estar alerta durante el resto de mi vida.
al menos manejarlo y ver qué signo de alarma puedo tener, ¿no? Para no recaer. Exactamente, para las personas vulnerables, las personas que tienen una mayor predisposición a las recaídas, es un estado de alerta permanente, efectivamente. ¿Y en qué consta esa estimulación magnética? La verdad que me interesó mucho, ¿no? Total, vemos tantas adicciones actualmente y de repente esto puede ser un buen porcentaje en todo lo que va del tratamiento, ¿no? ¿Es invasivo este tratamiento? No, es un tratamiento que es totalmente no invasivo, es inocuo, los efectos secundarios son prácticamente inexistentes, excepto un leve dolor de cabeza tal vez al comienzo del tratamiento, y consiste básicamente en la estimulación de ciertos circuitos neuronales, en este caso que estamos hablando de las adicciones que están involucrados en eso, en conductas adictivas. Entonces se trata de modular estos circuitos neuronales de tal manera que funcionen mejor, se regulan los niveles de neurotransmisores, se logra disminuir el ansia por involucrarse en la conducta adictiva. Es básicamente estimular magnéticamente ciertas partes del cerebro. Exactamente, bueno, en cuanto al mecanismo de acción, sí, se estimula. Hay una ley de Faraday, una ley de física que todos los científicos conocen, que establece que al inducir un campo magnético en un área eléctrica se producen cambios en la electricidad de esa área. El cerebro es un órgano eléctrico, son circuitos neuronales que funcionan con electricidad, son microvoltios. Entonces, al inducir el campo magnético de alta intensidad en áreas específicas del cerebro, lo que se produce son cambios electroquímicos. O sea, cambios eléctricos que a su vez producen cambios químicos. Y esos cambios químicos son los que generan el cambio, la eliminación del síntoma o la eliminación de la conducta, ¿no? ¿Y este tipo de tratamiento puede ser para cualquier grupo etario? ¿Puede ser para un niño, para un adolescente, para un adulto mayor? ¿O está enfocado en un grupo etario específico? Aquí en el Perú, en el Instituto de Neuroestimulación de Lima, tratamos específicamente niños o adolescentes de 13 años en adelante. Por un tema de... Que entiendan un poco más. ¿Perdón? Que entiendan un poco más, muy pequeños de repente no entienden mucho el entorno. Es un poco de el tema de logística también, porque el tratamiento requiere que la persona esté inmóvil, más o menos inmóvil, o que tenga la cabeza inmóvil por 30 minutos por lo menos, como una que dura la sesión. Algo así. Entonces, cuando son muy pequeños no colaboran, entonces es más difícil hacer el tratamiento. No hay demasiados estudios específicamente en niños por temas éticos, ¿no? Que es más difícil hacer protocolos de estudios a nivel mundial con niños. Sí. En adultos sí, pero debido al mecanismo de acción de este método, sabemos que es inocuo, lo cual no tendría por qué ser contraindicado en niños menores, ¿no? Siempre y cuando o sea, hay un tratamiento inocuo como es esta estimulación magnética. Sobre todo, es importante al menos optar por todas estas opciones que van a dar calidad de vida, y no solamente a esa persona que tiene la adicción, sino a la familia y por último a la sociedad, ¿no? Porque cada vez van a haber más problemas de adicciones y se ve más problemas de trastornos sociales, de personalidad y conducta. Entonces, ¿cómo un padre puede darse cuenta que este familiar tiene una adicción? O sea, ¿cuándo establecer la diferencia entre decirle, sabes que ya, mira, ten cuidado, ya no juegues tanto en el videojuego, evita esto, el play, etcétera, y trata de irte hacia otros lados, ¿no? Cuando el padre establece y dice, no, lo que yo le digo ya no me está haciendo caso, ¿en qué momento decir, ok, tienes que irte a un profesional? Alguien que te dé la ayuda. Claro, como decías, cuando el problema, cuando la conducta se convierte en un problema, ¿no? Cuando hay una pérdida de control que interfiere con otras áreas del funcionamiento de la persona, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico. Y en colegios ahora cada vez se ve más, ¿no? Claro, exactamente. La performance académica pues es crucial, es un indicador o una, digamos, señal de alerta, ¿no? Si están disminuyendo, digamos, las notas en el niño, hay que evaluar a qué se debe. Pueden haber muchos factores, desde bullying hasta el hecho de que están dedicando demasiado tiempo a conductas o al uso de sustancias que están interfiriendo con la performance cognitiva, ¿no? Muchas de estas personas que, al menos por ejemplo en el tema de los colegios, no se le da importancia ni al bullying, bueno, ya le pasará, que aprenda a defenderse, etcétera. Entonces, los padres generalmente tienden a minimizar, ¿no? Sobre todo cuando son problemas conductuales, tienden a minimizar. Y de repente no ven a futuro lo que le pueda pasar a este niño, cuál va a ser la calidad de vida de esta persona a futuro. Entonces,
¿Qué crees tú, qué consideras tú que el padre tiene que saber o sacarse ese estereotipo de la cabeza para decir sí y poder aceptar que su hijo tiene un problema conductual, como una adicción? Claro. Cambios en la conducta, ¿no? Si bien la adolescencia, por definición, involucra, ya que hay un desbalance, digamos, las hormonas están fuera de control, no hay un disparo del sistema hormonal y parte del desarrollo psicosexual del niño, del adolescente, incluye cierto grado de rebeldía y de oposición hacia los padres. Cuando eso toma, como digo, un cariz ya que escapa al control de los padres, cuando los chicos están, digamos, demasiado rebeldes o se involucran en conductas peligrosas o autodestructivas, hay que definitivamente tomar cartas en el asunto, ¿no? Y el toro por las asas. Lamentablemente en muchas familias está el fenómeno de la negación, ¿no? No, a mi hijo no le puede pasar esto porque no, mi hijo es muy bueno, no, es una fase, ya eso se yo he le visto pasará. mucho con el tema de trastornos alimentarios, ¿no? Que realmente lo veo un poco más seguido. Pero yo me imagino que con el tema de adicciones se deben negar más los padres, ¿no? El entorno debe ser un poco más difícil, más reacio, ¿no? Aceptar ello, ¿no? Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de esta estimulación magnética, ¿es para todo tipo de adicción? O sea, una persona que es adicta al videojuego, una persona que está adicta al celular, o es una persona solamente para adictos a cosas de repente un tanto más graves, entre comillas, como el cigarro, el tabaco, el alcohol. Bueno, la mayor parte de estudios se han enfocado en abuso de alcohol, de la cocaína y en el tabaquismo, ¿ya? Y es donde hay más data, digamos, que ha sido publicada en revistas científicas y es lo que manejamos mayormente los psiquiatras con la estimulación magnética transcranial, porque es donde más evidencia de su eficacia hay. Sin embargo, el fenómeno de adicción es común. El origen es claro, a nivel cerebral y molecular es el mismo. Entonces, se está utilizando de manera experimental en muchos países para tratar diversos tipos de adicciones, inclusive la ludopatía, por ejemplo. Con este tema de la ludopatía, ¿hay adicciones que pueden empezar con gran fuerza ya en etapas, por decir, en personas adultas mayores? O sea, y que durante su vida no hayan tenido ningún tipo de adicción, o son personas que de repente tuvieron algún rasgo adictivo, pero que no fue importante, pero que al final de su vida, o al menos en esta etapa de ser adulto mayor, ya se entregaron al juego, ¿no? A los casinos. Sí, es bastante posible. Generalmente las personas tienen rasgos adictivos, ¿no? Su personalidad tiene rasgos adictivos a lo largo de su vida, pero que son, digamos, leves, menores, que nunca han interferido con el funcionamiento en sus vidas. Entonces no se les ha dado la debida importancia o relevancia. Pero también se ven casos de personas mayores que por un tema de fase en la vida, digamos, el síndrome del nido vacío, por ejemplo, que llamamos, ¿no? El adulto mayor muchas veces siente que su vida es un poco más, se sienten más vacíos, más aburridos, que no son más libre y no saben qué hacer, ¿no? Sí, más tiempo libre, tal vez dinero más disponible, que no saben qué hacer y a los hijos no los visitan tanto, no tienen mucha interacción con los nietos, entonces tienen amigos que, claro, han perdido muchos de sus amigos, entonces buscan que llenar esos vacíos. Porque y es común, o sea, tengo un hermano que en una época era administrador de uno de estos casinos, y es común en personas adultas mayores hacerse un horario de trabajo, entre comillas, digo yo, porque cada uno se turnaba 8 horas para que nadie ocupe esta máquina. Ajá. Y venían así como si estuviesen en su horario de trabajo, no sé, digo, eso es totalmente adictivo. Digo. Sí, uso diario, y conozco personalmente casos de personas que han perdido posesiones materiales significativas porque es algo que de lo que no pueden desenchufarse, digamos, ni siquiera un día a la semana. Bueno, y lamentablemente, si una persona adulta mayor que de repente tiene una serie de enfermedades, hasta la vida la han perdido en un casino, ¿no? O sea, infartos, y eso se ha visto, o sea, no es uno, son varios, ¿no? Sí. ¿Qué consideraciones, qué recomendaciones finales nos podría dar con respecto a las adicciones, a la gente que está en casa, a los padres que están en casa y puedan observar a sus hijos? Bueno, en el caso de los hijos, como digo, estar siempre alertas. Lamentablemente, la modernización trae sus consecuencias negativas, ¿no? Padres que trabajan ahora ambos y que dejan
los niños a cargo de las nanas, digamos, no hay tanta supervisión, no hay tanto control. O solos en otro caso, ¿no? ¿Perdón? O solos en o otro solos, caso, ¿no? Sí, exactamente. Ya no pasan tanto tiempo con los hijos para hacer cosas que antes se consideraban normales, como no hay tiempo para jugar fútbol o hacer cosas o que no ir a volar tecnología, cometa, por ¿no? ejemplo. Ir a volar cometa, como antes decía en esta época, claro, y ahora ya no lo hacemos, ¿no? Exactamente, y ya es prácticamente no inusual, ¿no? Entonces, esa falta de supervisión, falta de entendimiento de lo que está pasando, y la falta de comunicación de lo que está pasando con los hijos y con los adolescentes, hace que muchas veces cuando se identifica el problema ya sea demasiado tarde, en el sentido de que ya se tiene que hacer una intervención más agresiva, cuando podrían haberse prevenido ese tipo de problemas, ¿no? Con mejor comunicación y mejor entendimiento de lo que está pasando por la cabeza del chico, ¿no? Y otra pregunta por ahí. Un niño, o sea, en nuestra época jugábamos en grupo, jugábamos en la calle, teníamos una pelota, teníamos chapitas, no sé, el trompo, lo que sea, pero jugábamos en grupo, eran juegos grupales, ¿no? Ahora, un niño, un adolescente que su mundo, su día a día es jugar solo, ya sea con videojuegos o con lo que sea, ¿tiene mayor predisposición a tener una conducta adictiva futuro o no necesariamente? Sí, no hay estudios específicos que hay de los que yo tenga conocimiento al menos, que establezcan que personas que son, digamos, adictas a los videojuegos, que más adelante en su vida van a desarrollar una adicción a algún tipo de sustancias, por ejemplo, pero la predisposición aparentemente está ahí, ¿no? De estar involucrados en conductas compulsivas o francamente adictivas, ¿no? Entonces, son personas que, digamos, son grupos vulnerables, ¿no? De alto riesgo. Entonces, amerita en el mínimo de los casos evaluaciones psicológicas para determinar, ¿no? Claro, para determinar si van a haber problemas de conducta mayores más adelante que podrían incluir adicciones o simplemente otro tipo de conductas antisociales, ¿no? O lo importante, bueno, en todo caso lo importante es involucrarnos con nuestra familia, con los seres que queremos, compartir, algo que de repente es un poco más difícil, ¿no? Gracias, Michael, por estar acá, de verdad muy interesante ese tema, y sobre todo que hay terapias, hay tratamientos, así como hay medicamentos, hay terapias conductuales, hay esta estimulación magnética que realmente me parece interesante, ¿no? Que nos puede aliviar muchos problemas a futuro. Gracias, Michael, por estar acá. Gracias, y ustedes que están en casa, no se olviden a cuidar, a conversar con sus hijos, a conversar con sus padres, a conversar con su entorno. Eso es importante para poder tener una vida sin tantos problemas. Y por otro lado, cuidémonos del frío, la localidad de Arequipa, Puno, Cusco también sé que están con temperaturas muy bajas. No viajen de noche, hay nevadas, así que tengan mucho cuidado con ello. Cuiden su salud, lávense las manos y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a un corte y regresamos con el noticiero. Chao.